Islam y modernidad. Generalmente se habla de un choque de civilizaciones, ¿verdad? Algo como muy reciente. Pero, ¿y si en realidad fuera una conversación? ¿Un debate interno que lleva siglos ocurriendo dentro del propio mundo islámico? Bueno, eso es justo lo que vamos a desentrañar. Es una historia fascinante, así que empecemos. Para entender bien todo este debate tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo XIX. Hay que imaginar la situación. El mundo islámico, desde el Imperio Otomano hasta la India, estaba, bajo una presión tremenda. Por un lado, un occidente industrializado, en plena expansión, que estaba reescribiendo las reglas del juego global. Y por el otro, las sociedades musulmanas enfrentando una verdadera crisis de identidad. Una pregunta enorme: ¿cómo sobrevivimos a esto? Y esta frase, la verdad es que captura a la perfección el sentimiento de la época. Miren, no es que Occidente dijera, aquí hay una forma de ser moderno. ¿Qué les parece? No, no. El mensaje era, nuestra modernidad es la modernidad. Es el único camino. Entonces, para muchísima gente en el mundo islámico, la sensación era como si los hubieran mandado a una sala de espera, a quedarse ahí esperando y copiando, para ver si algún día los dejaban entrar al futuro. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción de los líderes en Estambul o en El Cairo? Pues una muy pragmática. Básicamente la idea fue, si no puedes con el enemigo, cópiale. Y así se lanzaron a una serie de reformas gigantescas para adoptar los modelos europeos. El ejército, la burocracia, la economía, todo. La esperanza era, claro, hacerse más fuertes y poder resistir esa dominación que sentían encima. Pero aquí viene la gran ironía de todo el asunto. La promesa era ser más fuertes, más independientes. ¿Y la realidad? Pues todo lo contrario. Resulta que todos esos proyectos de modernización costaban una fortuna. ¿Y adivinen quién los financiaba y construía? Exacto, empresas occidentales. Esto llevó a deudas enormes, al control financiero extranjero y, al final del día, a que el dominio imperial fuera todavía mayor. O sea, lo que debía ser un escudo terminó siendo la puerta de entrada para más control. Increíble, ¿no? Y justo en medio de toda esa desilusión, de ese fracaso, aparece nuestro protagonista, Jamal ad-Din al-Afghani. Un intelectual, un activista, un tipo que no se quedaba quieto. Viajó por todo el mundo islámico y vio con sus propios ojos cómo las reformas fallaban. Y llegó a una conclusión que para la época era totalmente radical. Dijo, un momento, la solución no es copiar a Occidente. La verdadera fuerza está aquí, dentro de nuestra propia tradición islámica. Solo tenemos que redescubrirla. Ahora, esta idea de Al-Ghani, de encontrar la modernidad dentro del Islam, no se la sacó de la manga, para nada. En realidad, se inspiró en un modelo que ya existía desde hace mucho tiempo. Y para entender de dónde saca esta idea, tenemos que hacer otro viaje en el tiempo. Pero esta vez mucho más atrás, unos 900 años directos a la Edad de Oro del Islam. Y aquí, en plena Edad de Oro, nos topamos con un gigante intelectual, Abu Nasr al-Farabi. Ojo, a este señor lo llamaban el segundo maestro. El primero era Aristóteles. Así que imagínense el nivel. Al-Farabi hizo algo increíble. Tomó todo el conocimiento de los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, y lo integró con el pensamiento islámico para crear un modelo del Estado perfecto. Y aquí está su idea clave, la que va a ser súper importante siglos después. Al-Farabi dijo algo revolucionario. La filosofía y la religión no son enemigas. Son, digamos, dos caminos distintos que llevan al mismo lugar, la verdad. La filosofía es como la ruta directa para los intelectuales que pueden manejar la razón pura. La religión, en cambio, es como un mapa con dibujos y símbolos que usa historias para que todos, las masas, puedan llegar a ese mismo destino. Esto, claro, creaba una especie de jerarquía del saber. La filosofía era el camino más elevado, pero, y esto es clave, la religión era indispensable, totalmente esencial. ¿Por qué? Bueno, porque era el único vehículo capaz de organizar a toda la sociedad en torno a principios virtuosos. Creaba cohesión y moralidad para todos, no solo para una pequeña élite. Ok, volvamos rápido al siglo XIX. Ahora que tenemos en mente este plan de Al-Farabi, se ve claro lo que hizo Al-Afghani. Fue genial.
tomó este modelo antiguo, le sopló el polvo y lo reactivó para enfrentar la crisis de su época. Vio que ahí estaba la clave, una manera de ser moderno, pero sin tener que volverse occidental. Su herramienta principal fue un concepto llamado ijtihad. A ver, no es que lo inventara él, es un principio clásico del Islam, pero como que se había quedado olvidado. ¿Qué significa? Básicamente es el esfuerzo de usar la razón para reinterpretar las fuentes sagradas y aplicarlas a los problemas de hoy. Al-Afghani dijo, este es el motor de progreso que siempre ha tenido el Islam. Lo dejamos de usar y es hora de encenderlo de nuevo y ya. Y ojo, que esto es súper importante. Al-Afghani no estaba en contra de la ciencia moderna. Al contrario, la abrazaba por completo. Lo que no aceptaba, de ninguna manera, es que la ciencia fuera una invención exclusivamente occidental. Para él, la ciencia y la razón no tienen pasaporte, son universales. Y su argumento era potente. El Islam puro no solo es compatible con la ciencia, sino que la impulsa. Siguiendo a esa misma línea, Al-Afghani y otros modernistas empezaron a mostrar cómo muchos principios de un gobierno liberal ya estaban ahí, en la tradición islámica. Por ejemplo, el concepto de shura, o consulta, ¿no es la base de la democracia parlamentaria? La umma, la comunidad de creyentes, podía reinterpretarse como la nación moderna. Y el ijma, el consenso de la comunidad, era esencialmente la opinión pública. El punto era, no había que importar estos conceptos, solo redescubrirlos. Pero el plan de Al-Afghani tenía otra pieza. No todo era razón y filosofía. Él entendía algo crucial: el inmenso poder de la religión como una fuerza para movilizar y unificar a una civilización. Fíjense qué interesante. Se inspiró en historiadores europeos como François Guizot, que veía al cristianismo como un pilar de la civilización europea. Al-Afghani argumentó que la religión era simplemente indispensable. ¿Por qué? Porque era la única fuerza capaz de dar una base moral sólida y un sentido de unidad a las masas, elementos cruciales para que cualquier civilización pudiera competir y prosperar. Su razonamiento tenía como 3 pilares. Primero, la creencia en un juicio final refina la moral. Segundo, el sentido del honor y la vergüenza fomenta la virtud. Y, de manera fascinante, creía que la convicción de que la propia comunidad era superior no llevaba a la complacencia, sino que estimulaba una sana competencia con otras civilizaciones para sobresalir en todos los campos. Entonces, el punto crucial es este. Al-Afghani estaba pidiendo, en esencia, una reforma islámica. Al igual que Martín Lutero dijo que había que volver a las fuentes del cristianismo para purificarlo y desatar nueva energía, Al-Afghani creía que un retorno a los principios fundamentales del Islam, guiado por la razón, podía iniciar una nueva era de avance. Ahora, a pesar de su brillantez y su incansable activismo, el legado de Al-Afghani es complejo y está lleno de preguntas que resuenan hasta el día de hoy. Una cita de sus últimos años revela un profundo arrepentimiento. Pasó gran parte de su vida tratando de convencer a sultanes y shah, gobernantes autoritarios, para que adoptaran sus reformas. Al final, se dio cuenta de que su verdadera audiencia debería haber sido el pueblo, y que el cambio impuesto desde arriba estaba destinado al fracaso. Su frustración nos lleva a una pregunta que ha dominado la historia durante mucho tiempo, sobre todo desde Occidente. Una pregunta que asume que hubo un camino correcto, el occidental, y que el mundo islámico de alguna manera se desvió y fracasó. Pero quizás esa no es la pregunta correcta. Historiadores más recientes proponen un cambio de perspectiva fundamental. En lugar de preguntar qué salió mal, deberíamos preguntar simplemente ¿qué sucedió? Esta nueva pregunta no asume un fracaso, sino que nos invita a explorar la trayectoria histórica única del mundo islámico en sus propios términos. Y esto nos lleva a la idea central que todo el viaje intelectual de Al-Afghani nos ayuda a comprender: el concepto de modernidades múltiples. La idea de que no existe una sola forma de ser moderno. Que la modernidad no es un destino único al que se llega siguiendo un mapa occidental, sino un proceso que cada civilización negocia con su propia historia, cultura y valores. La vida y obra de Al-Afghani demuestran que la conversación sobre cómo reconciliar fe, tradición y progreso no es nueva. Es un debate profundo y continuo. Y su legado más importante quizás sea este: nos obliga a cuestionar la idea de un único modelo de civilización y a reconocer que la historia de la modernidad es y siempre ha sido una historia con múltiples caminos.